Nuestra invitada de hoy, a Sin Café como Excusa, hace 10 años decidió tirarse a la piscina y lleva una década viviendo de esto, sí, del teatro. Esto que puede sonar a utopía, ella lo ha logrado gracias a su compañía La Veloz, que cumple ya una década y con la que ha hecho muchísimos montajes. Recorremos parte de ellos, hablamos de cómo se construye una compañía y de sus dos últimos montajes que ahora están en cartel: El Cuaderno de Pitágoras en el Centro Dramático Nacional y Otoño en Abril en la Sala Cuarta Pared. Carolina África, bienvenida a Telón y Cuenta Nueva y gracias por estar hoy con nosotros. Muchas gracias por invitarte. Te voy a someter a un pequeño pero muy fácil cuestionario. ¿Te animas? Venga, adelante. Una película para no olvidar. Shine. Un libro que siempre tienes por la mesilla. Opio en las nubes. Un poema al que volver. Cualquiera de Ángel González. Una canción que forme parte de tu banda sonora. Sorry de Tracy Chapman. Un concierto que viviste y que te impactó. Uno de Lenny Kravitz. Era muy pequeña y fue una maravilla. Una obra que viste y que tienes completamente grabada en la retina. Incendis de Wadji Muawad. Imaginemos por un momento, Carolina, que existen unos reyes magos de la cultura. ¿Qué les pedirías para la escena madrileña? Pues que haya verdadera industria, que inviertan de verdad en unas ayudas de producción que se den a priori, que sostengan a las compañías pequeñas que sobreviven sin cabezas de cartel. ¿Cómo definirías teatro? Teatro es una expresión artística que sucede en el presente y que cuando te toca te transforma para siempre. Y por último, ¿cuál es esa pregunta que siempre se te queda por hacer? ¿Qué te hace feliz en la vida? La gran pregunta. Sí. Tenemos mucho de lo que hablar de los 10 años de tu compañía, La Veloz, del Cuaderno de Pitágoras, de Otoño en Abril. Vamos a ir por partes. Dices que cuando vas a la cárcel hay 2 días que no se olvidan, el día que entras y el día que sales. En tu caso fue el mismo porque fue una visita, pero ¿qué es lo que no olvidas de ese día? No, en mi caso no es el mismo. El día que entras no lo olvidaré jamás y el día que salgo todavía no ha llegado, porque yo continúo desde el año 2016 yendo a la cárcel de Valdemoro a colaborar con los chicos del módulo y hacer cada año una obra. Lo que recuerdo del primer día son unas sensaciones sobre todo físicas. Hay muchos prejuicios de lo que es una cárcel, lo hemos visto siempre a través de la ficción, pero es un mundo al que nunca nos hemos acercado de verdad. Entonces, bueno, para entrar a la cárcel hay que atravesar unas 17 puertas en una especie de laberinto y me sorprendió el frío que hacía, los olores que me recordaban un poco entre un colegio y un comedor, y sobre todo el miedo que llevaba en el cuerpo para entrar en ese módulo, mucho miedo a lo que me iba a encontrar, a esas personas que estaban allí y que en mi cabeza eran pues un cúmulo de gente muy mala que había hecho cosas terribles. Y cuando por fin llego al módulo y me encuentro con esos casi 30 hombres con unas caras muy castigadas por la vida, y en 5 minutos de sesión con ellos de repente el encuentro que tengo es completamente humano, que parece muy obvio, pero a veces lo primero que olvidamos son las cosas más obvias, y es que somos seres humanos, y de repente me encontré con seres sensibles. Me reí muchísimo durante la jornada, vi que, entendí que sufren por las mismas cosas que sufro yo, comprendí la tristeza de estar separados de sus familias, del dolor que han causado a sus familias, y me fui con el corazón encogido y con ganas de regresar y acompañarles en esa sesión. Y como digo, el que he salido para ellos sí que no lo olvidan, pero yo todavía no he llegado ese día. De hecho, la función cuenta cómo un grupo de teatro dentro de la cárcel monta una obra, y ese grupo de teatro, esa compañía, se llama Demasiada Realidad. Eso es lo que hay en la cárcel, ¿no? Mucha realidad junta y muy, muy cruda, muy cruenta. Pues sí, mira, el título de hecho lo extraí de una de las sesiones, que fue uno de los títulos que ellos desecharon, ¿no? Porque en la creación de esta obra, a través del proyecto LOBA, que es con la asociación de voluntariado que voy, el objetivo es que sean ellos los que se organicen para crear su propia obra de teatro.
y lo que hagan absolutamente todo, decidan el título, los contenidos, escriban el texto, sean los actores, los escenógrafos. Entonces, bueno, todo se hace muy asambleariamente y Demasiada Realidad fue uno de los títulos que ellos descartaron y yo dije, pero por favor, si es el mejor de todos. Y entonces, bueno, ellos saben, ¿no?, que he escrito esta obra, pues con todo mi cariño se lo tomé prestado. Y sí, o sea, Demasiada Realidad, y sobre todo para nuestros ojos yo creo que es otra realidad que pensamos que no existe, ¿no? Nos creemos que la vida es la vida que vivimos nosotros con nuestro barrio, con nuestros círculos, y de repente hay un número muy grande de realidades a las que somos totalmente ajenos y que forman parte de la sociedad. Y entonces, bueno, pues sí, lo que se vive ahí es las cosas muy aumentadas, ¿no? Tanto los dolores como los momentos de alegrías o los ratos divertidos, pero una realidad demasiado aumentada, ¿no?, diría yo. De hecho, tanto que dices incluso que el poder del teatro, que per se ya es increíble, allí se eleva a la enésima potencia. Sí, claro, o sea, cualquier actividad teatral te transforma y accedes a lugares diferentes, pero imagínate el valor que tiene de poder transportarte a otro lado estando encerrado en una cárcel, ¿no? Esta cosa evocadora del teatro de ahora estoy frente al mar viendo una puesta de sol o estoy jugando en un bosque, pues si de verdad haces un buen ejercicio de imaginación, imagínate la potencia que puede tener allí. Y luego también esta cosa de ser dúctiles, de poder jugar a ser otro, poder vivir una realidad diferente a la tuya, ¿no? Poder explorar con las emociones sin juzgarlas, sino permitir que salgan. Todo eso en la cárcel se redimensiona completamente. Al final, por eso en la obra acabamos viendo esa casi sociedad dentro de otra sociedad vista desde nuestra sociedad, desde nuestra realidad. Es muy curioso, ¿no?, ese metateatro que se da, que también en realidad es un poco de metavida. Sí, es con la excusa de la metateatralidad, pues accedemos eso a la construcción de la obra de teatro y a la vez la construcción de esa obra de teatro, esa ficción que ellos escriben, en realidad cuenta muchas de las historias que yo he conocido de ellos, de algunos que están dentro, de otros que ya están fuera, a través de la asociación ACOPE, historias muy duras y muy terribles de las cárceles de mujeres que sufren una triple condena, ¿no? Porque, bueno, y la cárcel es un reflejo de la sociedad en materia de igualdad, pues también tiene sus claras deficiencias y, bueno, pues las mujeres son solamente el 7% de la gente que está en prisión y esto pues implica que cuando hay una cárcel con zonas comunes ellas no pueden ir, o sea, cuando es una cárcel que solo tiene un módulo de mujeres, o sea que es una cárcel de zonas, o sea, unas zonas comunes, pero comunes para los hombres, las actividades que se hacen están orientadas para ellos, como hay muy poquitas cárceles de mujeres, solo 2 en España, si cometes un delito y tu ciudad no tiene cárcel, te tienen que trasladar a otra ciudad, lo que implica que tu familia esté más separado de ti. Bueno, muchas discriminaciones, algunas muy evidentes y otras muy sutiles, que también he reflejado en la obra de teatro. Al final, el grupo humano, como insistes en denominar, que además me parece una gran definición que se encuentra en la cárcel, ¿qué crees que es lo que les define y les diferencia de cualquier otro grupo humano? Pues mira, lo que les define como humanos es lo mismo que nos une a todos, que tenemos sentimientos, que cometemos errores y que sabemos amar y sufrir a partes iguales. Y lo que les diferencia de nosotros es que nosotros no hemos tenido las circunstancias que han tenido ellos para entrar. Eso lo tengo clarísimo. Bueno, al final en la obra, como ya comentabas, se refleja esa situación de las mujeres, esa diferencia que hay en las cárceles evidente. Y también se habla de la vida de un hijo y de sus padres, ¿no? Al final, como Sí. cuando alguien entra a la cárcel, la familia sí o sí se ve rota, porque en cuanto si una mujer está embarazada, a los pocos meses se va a tener que desprender de su hijo, al final se rompe ese vínculo. Y esto es un tema que, por cierto, debería ser candente, ¿no? Porque al final el núcleo familiar se ve deshecho.
Sí, eso es terrible y además está comprobado que cuando un hombre entra en prisión las mujeres siguen sosteniendo a las familias, pero cuando sucede al revés y es una mujer la que entra, normalmente esa familia se desmorona completamente o a través de la comunidad, asuntos sociales, pero no se sostienen. Entonces, bueno, me parecía muy importante hablar de esto, sobre todo porque si hubiera una voluntad política, esto se podría transformar. En algunos países es así, ¿no? Es terrible que tú puedas tener a tu hijo si nace en prisión hasta los 3 años y un día, o sea, a los 3 años, y a los 3 años y un día dejas de verlo completamente y a pasar a verlo detrás de un cristal. Es también increíble las estadísticas, ¿no? de niños nacidos en prisión que luego acaban en prisión, que también es muy elevado. Y bueno, es que a mí la cárcel me parece que desde que la conozco me parece un elemento bueno, siempre lo he pensado, que es un elemento muy perturbador de la sociedad, pero que es una respuesta única a múltiples delitos que para una verdadera reinserción necesitan tratarse de manera distinta, ¿no? O sea, es la única solución, esta privación de libertad, la que hemos encontrado como sociedad, y el paso por la cárcel, que debería orientarnos a volver, lo que hace es separarnos aún más y complicar todavía más las difíciles circunstancias de quien entra en prisión. Bueno, desde luego que es una materia a revisar en la situación, por supuesto, penitenciaria, prácticamente diría global y en concreto de las mujeres, como mencionabas ahora mismo. Esto es lo que nos cuenta, entre otras tantísimas cosas, el Cuaderno de Pitágoras, un título erróneo, ya descubra cada uno por qué. Y las familias también, ese nexo común, la maternidad, también nos lleva Otoño en Abril, una obra de la que ya charlamos aquí hace apenas un año y poco, cuando estaba en el Centro Dramático Nacional, y que también nos lleva a esa maternidad, que también parece un punto de vista muy interesante, ¿no? Como un día eres hija y al siguiente pues ya eres madre, ya has creado tú un nuevo vínculo. Sí, Otoño en Abril para mí es una obra muy especial porque, bueno, la concebí pues después de tener a mi primer hijo, y cuando por fin íbamos a representarla estaba embarazada de mi segunda hija, y entonces no he podido representarla como actriz, y ahora me reincorporo al elenco. Y bueno, pues para mí es, como digo, una obra muy especial porque supuso también ese cambio en mi vida, ¿no? De siempre había sido hija, y ahora aceptar ese cambio de rol donde empiezas a entender muchas cosas, a perdonar muchas cosas, y sobre todo en la obra mi voluntad es mostrar una visión nada idealizada de la maternidad, es decir, por supuesto que tiene muchas luces, pero tiene muchísimas sombras, empezando por el parto, por el puerperio, que bueno, durante el embarazo siempre es como, ay, qué bonita está la mamá con la barriga, pero ese momento después de dar a luz, las cicatrices, las horas sin dormir, el desgaste, las renuncias, también la incomprensión, ¿no? Porque hay muchas cosas que no sabes cómo se hacen, y bueno, pues es una etapa que no es tan idílica como parece que se empeñan en pintarnos la maternidad. De hecho, ya que tú en tu dramaturgia has puesto muchas veces, o pones en distintos puntos, has puesto el foco en la maternidad, en la familia, en Otoño en Abril con especial hincapié, porque la verdadera protagonista de Otoño en Abril es la maternidad, con sus luces y, como dices, con sus sombras. Hemos visto esto muy poco en la ficción. Se habla poco de la maternidad, también de la parte más cruenta de la maternidad, ¿no? En la ficción en realidad ha sido un tema muy poco explorado, que cada vez es verdad que vemos más, pero que hasta ahora ha estado bastante virgen. Ya, y la verdad que yo me lo pregunto y digo, no puedo entender, porque sí que es verdad que, claro, hasta hace relativamente poco los generadores de ficción en términos más globales eran los hombres, tanto en las programaciones de teatro como en los creadores de las series o películas. Entonces, claro, por ahí sí que a lo mejor uno se puede explicar que no exploraran la maternidad porque no es algo que conozcan de primera mano, pero yo me paro a pensarlo y digo, esto no es así, porque todos tenemos una madre, y todos venimos de ahí, ¿no? Venimos de ese misterio, que es un misterio enorme como lo es la muerte, y la verdad es que me sorprende muchísimo que no se haya tratado más. Y también eso desde diversos ángulos, ¿no? Porque cuando se ha tratado siempre parece que es como, bueno, pues la llegada de alguien al mundo,
como algo bello y hermoso, y no se ha contado pues todo lo que implica, ¿no? Y bueno, yo creo que estamos en un momento de cambios de modelos de familia, de cambios de paternidades, de ejercer esos roles. Entonces, bueno, pues es un buen momento para poner el foco ahí y contarlo. Bueno, desde luego que ahora casi diría que está viviendo su mayor exponente, la familia, ¿no? Los cambios de modelos de familia, la corresponsabilidad, la maternidad, la paternidad, cómo ha cambiado todo, cómo ha cambiado también la perspectiva de cómo educar a un hijo, que ya no es una persona a la que vas a dar de comer y vas a llevar al colegio, sino que se busca algo más, ¿no? Y efectivamente la ficción ahí está para reflejarlo. En todo este camino, mientras preparaba la entrevista, lo pensaba y miraba hacia atrás. En las obras que he visto tuyas, recuerdo la primera que vi, que fue Vientos de Levante, hasta esta última, El cuaderno de Pitágoras. ¿Qué le dirías a la Carolina que hace 10 años planificaba montar una compañía? ¿Qué recuerdas de ella? ¿Qué estaba pensando? Ay, pues mira, la recuerdo con mucho cariño porque la veo todos los días. O sea, yo hay algo que siempre, presumo, que tengo la fortuna y la suerte de dedicarme a lo que me hacía feliz desde que soy muy pequeña. Es decir, yo de pequeña quería ser escritora y quería montar las obras de teatro, siempre las montaba yo en mi colegio, el baile de fin de curso, organizaba el Belén Viviente, así un poco a modo de directora muy pequeñita, pero era feliz en esa organización, en ilusionar a las compañeras, en liarlas, en hacer medio de productora con mis padres, de necesito esto y esto, podemos coger de casa de la abuela esto. Entonces, bueno, sí que hay algo que le diría a esa niña que siga por ahí, que va bien, que eso que parecía solamente un juego se ha convertido en su profesión y que cada vez, claro, hay que hacerlo de manera más seria, pero sin perder ni un ápice de ese juego. Y lo que le diría que cuando la bola de nieve de la presión, las subvenciones, los impagos y toda esta bola de nieve que a veces parece que va a aplastar, que confíe, que siga jugando y que siga creyendo que a eso va a dedicar su vida porque ese es el camino. Ahora que decías eso precisamente, ¿no? Lo que yo soñaba de pequeña es lo que he conseguido que sea mi medio de vida, que me parece algo verdaderamente heroico. En cualquier ámbito prácticamente, pero en el artístico en concreto, porque conseguir una compañía estable, vivir de ello y encima no solo vivir tú, sino conseguir que otras personas formen parte de ella y también lo conviertan en su medio de vida, me parece verdaderamente algo heroico, casi algo que se puede casi antojar incluso imposible. Pues sí, la verdad es que yo doy muchas gracias por el momento en el que estoy y además en el momento que estamos viviendo, tener la fortuna de poder vivir de mi trabajo. Y yo, me gustaría mandar un mensaje de esperanza a todos aquellos compañeros muy talentosos y talentosas que no encuentran ese camino para poder vivir de la profesión que han elegido. Que no tiren la toalla y que hay algo que a mí me funcionó y es el hecho de sabiendo que yo tenía claro que quería dedicarme a esto, no me importaba tener que hacer otras múltiples tareas porque sabía que esto es lo que me hacía feliz. Entonces, bueno, que el concepto de éxito es a veces muy torticero, que uno no sabe si va a ser más feliz en un teatro público con una producción de la que no te tienes que ocupar, que dentro de un sotanito con tus 4 amigas haciendo la función que tú quieres y sueñas, que a veces uno no sabe dónde va a ser más feliz, porque siempre idealizamos el lado en el que todo es más fácil, pero el que no tenemos, efectivamente, porque luego ahí te puedes encontrar con otro tipo de vicisitudes y de problemas. Entonces, que hay que seguir haciendo lo que uno ama y, por supuesto, hay que comer y que no tiene que darnos vergüenza hacer cualquier otra cosa para comer y seguir luchando por nuestros sueños. Hablabas del concepto de compañía.
cada vez, no sé si es mi percepción, pero hay muy pocas compañías, cada vez hay menos, supongo que es porque es difícil mantenerlas, ¿no? Pero el concepto de compañía también aporta algo, ¿no? Crear algo en conjunto, crear muchos proyectos que tienen un núcleo común, que en este caso es la Veloz, pero que tienen una idea común, ¿no? Que tienen una idea fuerza, que no son casi autónomos y vas recopilando un actor por aquí, un productor por allá. Pero es verdad que vemos pocas compañías. Vemos pocas compañías porque tampoco ni hay una industria ni hay una voluntad, como repetía antes, política de dar un apoyo real a que esto pueda suceder. También para que se dé una compañía hace falta encontrar a personas que estén en una sintonía y en un nivel de entrega y de energía similar, que eso pues no siempre es fácil. Nosotras somos unas afortunadas y bueno, a ver, las haylas, a lo mejor no hay muchas, pero sí las hay, y yo en todas las que conozco y admiro su trabajo, veo que tienen las mismas, más o menos las mismas bases que tenemos nosotras, ¿no? Que es como juntarte desde una ilusión, pero con una entrega común y sabiendo que tú eres mejor si sumas con el otro, ¿no? El teatro es un arte colectivo y por más que a lo mejor la escritura sea un ejercicio de soledad, que a veces ni eso, ¿no? Porque yo soy muy de dar a leer mis textos y recibir un feedback y poder cambiar sobre el escenario, pero que juntos a otras personas con otros talentos y que todos son igual de necesarios para gestar una compañía, es la única manera de crecer. O sea, solos no vamos a ningún lado, y si vamos a algún lado no merece la pena, porque no vas a tener nadie con quien disfrutarlo ni compartirlo. Así que bueno, hay que sumar. Apoyo a todas las compañías. Si diéramos un eje cronológico de la Veloz de esta década, cuando tú ubicas cada proyecto, ¿cuál crees que ha sido vuestro desarrollo? ¿Cuál crees que ha sido vuestro camino? ¿Cómo ha sido vuestra evolución? Pues mira, nuestra evolución desde hace 10 años nace con la ilusión de 4 amigas de generar proyectos y con unas directrices que hoy en día continuamos. Nuestro camino afortunadamente ha sido ascendente porque bueno, llevamos pues más de 8 producciones en 10 años y ha sido, bueno, eso, nuestros 4 puntos, que son por un lado soñar a lo grande, lo que queríamos hacer. Después planificar, es decir, soñar está muy bien, pero hay que planificar. Luego ejecutar eso que has planificado en unos tiempos, también con sujetándote a normas que a veces no dependen de ti. Y luego nuestra última máxima, que a mí me encanta, que es celebrar, y celebramos lo que nos sale y lo que no nos sale también. Porque que esto parece un poco locura, pero yo me he visto ahí con un vino de, bueno, pues por esta subvención que no nos dieron y este certamen que íbamos y al final no, pues también vamos a brindar, porque es una manera de saber que seguimos ahí y que ahora hay que buscar por otro lado. Entonces, sí que creo que esas 4 bases con las que nos juntamos continúan intactas a día de hoy y hemos aprendido muchas cosas, hemos renunciado a hacer muchas cosas, es decir, antes también éramos las que cargábamos la furgoneta y ahora llegábamos y montábamos, y hemos aprendido a delegar, hemos aprendido que, pues eso, que cualquier ingreso que tiene la compañía, lo mejor es revertirlo en la propia compañía y en facilitarnos las cosas, porque este trabajo es muy duro y cuando eres muy joven todo te da igual, las horas sin dormir, voy de este pueblo a este otro, pero cuando eres mayor y tienes más responsabilidades hay que saber que ya estamos en tiempos de hacer las cosas cada vez mejor y bueno, pues eso, ir creciendo, pero que la base sea la misma, volver a soñar un proyecto, planificarlo, ejecutarlo y celebrar el resultado. De hecho, me ha parecido muy interesante lo que decías, ¿no? Hemos celebrado los éxitos, pero también los pequeños baches que hemos encontrado. De hecho, recuerdo perfectamente el momento en el que cerrasteis el local, recuerdo leer en redes y cómo precisamente lo celebrasteis. Bueno, y además regalasteis. Tenemos aquí un sillón por si alguien lo necesita, una mesa, un tal. Eso también es parte de una compañía. Sí, además que hubo un momento en el que dijimos, bueno, si lo vendemos, a lo mejor recuperamos un poco de dinero, y luego fue una cosa como de, mira, no, también hay algo en un acto generoso de esto, en nuestro local nos ha hecho mucho servicio, muchas cosas nos llegaban pues donadas de alguien, o también teníamos enfrente un contenedor mágico, lo llamábamos, porque era de
madre mía, lo bien que nos vendría una mesa cuadrada, ¿no? Y al día siguiente una mesa cuadrada y bueno, igual que la vida fue generosa con nosotras en momentos en los que nos necesitábamos, pensamos que también sería muy bonito pues estar como diseminadas un poquito por ahí, ¿no? Repartidas en vidas de otros lugares donde hiciéramos falta. Y bueno, fue muy bonito, la gente se acercaba, recogía las cosas. Bueno, fue una despedida que, como digo, pues también la vimos un poco como oportunidad, ¿no? Porque aunque no tenemos el local para poder ensayar cuando queramos, tampoco estamos sujetas a ese gasto mensual que a veces cuando no hay actividad pues era un poco costoso, y ahora pues simplemente hay que organizarse un poquito mejor, y ahora pues les alquilamos el local a otros amigos que estuvieron en el nuestro, ¿no? Entonces, bueno, pues es un poco hacer las cosas de otra manera, pero también muy bien. Y bueno, sí, fue triste, pero también lo celebramos. Fue una fiesta despedirnos de ese espacio donde habíamos sido tan felices. En esta década, además de crecer la Veloz, supongo que también, y evidentemente paralelamente, ha crecido la Carolina África, dramaturga y directora. ¿Cómo ha evolucionado esa dramaturgia y esa dirección de la primera obra, esta última que podemos ver ahora, El cuaderno de Pitágoras? ¿Cómo ha crecido todo? ¿Cómo ha sido el planteamiento escénico? Que supongo que uno al final va probando, va cambiando, se va quedando, saben en qué acierta, saben que no. Y a la vez también siempre está ese misterio de que funcionará y que no, porque esto no es una receta, ¿no? Sí, efectivamente, sigue siendo un misterio, si no todos haríamos éxitos como churros, y vemos que no es así. Pues mira, lo que yo cuando lo miro con muchísimo agradecimiento, porque a mí asumirme como directora y como dramaturga es algo que me ha costado. Mi formación, yo estudié periodismo porque mal asesorada quería ser escritora y me dijeron que estudiara periodismo en lugar de una filología, y mi formación en la RESAD es como actriz. Entonces, bueno, me costó ir asumiéndome, como digo, como dramaturga, y la dirección fue algo que llegó un poco de una manera natural, ¿no? De yo escribir con unas acotaciones muy claras de lo que quería hacer, y que Lautaro Perotti, cuando le ofrecí Verano en diciembre, me dijo, no, lo tienes que hacer tú, yo lo leo, tienes que probar, si no yo me incorporo, pero lo tienes que hacer tú. Entonces ahora me veo ya asumiendo ese papel en el que me he sentido durante mucho tiempo una impostora, y también veo que creo que si no es el truco, lo que sí que a mí me ha estimulado es que no he parado de ponerme en riesgo, de asumir retos diferentes. La primera vez que me llamó Iñaki Ricarte para hacer una adaptación de un clásico, que era algo que no había hecho nunca en mi vida, aunque adoro el verso y se me daba muy bien en la escuela y lo había trabajado. Pero eso, asumir el reto de hacer una adaptación en verso cuando nunca lo había hecho. Después, Bárbara Yuc, lo mismo, con un Shakespeare, que ya todavía son palabras mayores. Entonces, es como salir de esa zona de confort, de no repetir lo que ya había hecho, apostar por, pues eso, por... si con mi compañía podíamos permitirnos 5 actores, ahora que estoy en el Centro Dramático Nacional, jugar a mover 9 actores. Y bueno, pues también soñar desde un lado más plástico, ¿no? Porque hay algo en mi terreno de la interpretación y la escritura que conozco, pero saber que cuando de pronto entra una producción de un Centro Dramático Nacional, pues poder jugar un poco más a lo grande, con un espacio más ambicioso, con una apuesta creativa, también por supuesto en colaboración con los creativos, no es que todo salga de mi cabeza, pero bueno, eso, apostar a que la parte plástica del espectáculo sea más ambicioso, sin perder la honestidad de donde yo creo que me manejo, que es en las palabras y en saber dirigir a los actores, pero igual con esas mismas palabras jugar a otro tipo de escritura, ¿no? Mezclar un poco en esta última, me he puesto ahí el monólogo interior a la vez que los personajes hablan por fuera, jugar mucho más con los flashbacks, jugar con el lenguaje de una manera diferente a lo que había hecho hasta ahora, y ahí voy explorando, poniéndome en riesgo, probando. En esta respuesta has dicho varias veces el verbo jugar, el mismo que has empleado cuando hablabas de esa Carolina pequeña que jugaba a ser directora, jugaba a ser productora. ¿El teatro en definitiva es juego?
Sí, sí, lo es. Es que además solamente en España se llama interpretar, ¿no? A lo que en inglés es play y en francés es use. No sé muy bien cómo se pronuncia, pero sí que el teatro para mí tiene una base completa de juego, ¿no? Esta cosa que desde que somos pequeños un niño se pone un mandil y dice a que soy una cocinera y a que soy un bombero y a que soy una piedra y es esa capacidad de juego lo que hace que te transformes de espacio, de tiempo y de lugar. Al final para mí es la base de donde escribo, ¿no? De también cuando escribo sueño y juego a que pasan esas cosas a esos personajes en esos lugares, y cuando interpreto o le pido a mis actores que se metan en la piel de esas cosas que he escrito, es para que desde el juego con mucha seriedad, pero desde el juego sin perder, es imposible que haya algo que merezca la pena o que creativamente esté a un nivel excelso si no tiene esa capacidad de juego, ¿no? Para mí es inconcebible. En todos estos 10 años que has definido y en los que has ido jugando a ir probando y acertar con unas cosas y evidentemente con otras no, pero sí a crear esa línea que es la Veloz. Si recordamos esa Carolina que pensaba en crear la Veloz, ¿eras capaz entonces de proyectar todo lo que ha sucedido? ¿Habéis seguido un camino que por algún momento pensaste que podíais llegar a seguir o al final ha sido el camino se ha hecho al andar? Pues bueno, no sé, o sea, creo que retrospectivamente lo que estoy es como muy orgullosa de todo lo que hemos hecho y, hombre, supongo que en esa primera reunión no sé si nos imaginábamos, pues eso, con 10 años y continuando, pero yo creo que sí, o sea, con esa voluntad nació, ¿no? De vamos a juntarnos, todas somos profesionales de las artes escénicas y queremos que sea nuestra forma de vida. Es verdad, pues eso, que cuando miramos todo lo que hemos hecho en todos estos años nos parece mentira porque hemos hecho un montón de cosas. Las giras internacionales, las temporadas en el Centro Dramático Nacional o pisar las tablas del Español o toda la gira nacional que hemos hecho. Pero sobre todo lo que yo creo que nos ha sorprendido y para bien es el lado humano de toda la gente que ha trabajado con nosotras, que yo creo que no hay nadie con quien hayamos tenido, y esto es verdad, yo estoy muy orgullosa porque no hay nadie con quien nos hayamos peleado, que esto es muy típico, ¿no?, de las compañías, y nosotros no, hay gente que se ha ido pues por el camino, la vida les ha llevado por otro lado. Una de las socias fundadoras pues está viviendo en México y entonces no, pero cada vez que viene es una fiesta, nos seguimos impulsando en todo lo que hacemos. Entonces, bueno, pues eso, que también hemos creado una familia. O sea, hay algo como en la compañía que somos familia, organizamos las vacaciones y nos vamos nosotras con nuestras parejas y con nuestros actores juntos a alquilar una casa de vacaciones. Entonces, bueno, hay algo de familia, amistad y trabajo junto, que es en eso sí que yo creo que no éramos conscientes de lo que estábamos generando, y que estoy súper orgullosa. ¿Y qué camino te gustaría que tomara esa familia en los próximos 10 años? Pues lo que me gustaría es como lo que desea la madre de otoño en abril, ¿no? Que todas os pudierais comprar un piso. Pues que los ahogos económicos fueran más llevaderos, que luego también hay épocas que son un poco más bollantes, pero eso, que la economía no sea un lastre para poder seguir creando, soñando y dando trabajo al resto de compañeras, ¿no? Porque tanto Laura Cortón como yo somos conscientes de que, bueno, esta es nuestra compañía, pero como has dicho tú antes, generamos también tejido y trabajo para otras personas que colaboran con nosotras. Y bueno, pues en épocas de, pues como los 8 meses estos de entre encierros y volver a retomar la actividad, pues de pronto hemos visto también cómo compañeras, amigas muy cercanas, pues han sobrevivido gracias a las ayudas y a pequeñas subvenciones, ¿no? Entonces, lo que nos gustaría es seguir creciendo para poder seguir generando proyectos desde eso, una holgura económica que también nos permita seguir soñando cada vez más a lo grande.
En estos 10 años como compañía, como dramaturga, como directora, como actriz, ¿cómo has visto cambiar la escena teatral? Porque yo diría que ha cambiado mucho, ¿no? Bueno, sí, en estos 10 años, claro, es que desde que nosotras comenzamos, que empezamos en una peluquería justo antes de coger el local, sí que había una cosa como que aquí, yo eso lo aprendí en Buenos Aires, ¿no? Que allí yo veía que las ganas y las no excusas, que si de verdad te querías juntar, te juntabas en una carpintería que tenía un solar atrás y que te lo dejaban, o te podías meter en cualquier lado. Entonces, lo que yo sí veo es que aquí en España también se abrió esta cosa del microteatro, de los espacios no convencionales, de una explosión de salas alternativas, como con muchas ganas. Y esas ganas veo que continúan, que hay un trabajo de calidad, interpretativamente hablando, quiero decir, y bueno, y de creación. Hay una explosión de una dramaturgia que está en un momento muy rico, hay nuevos talentos, gente muy joven de los 90 que ya viene con ideas brutales y con muchas ganas. Entonces, bueno, sí que veo que hay una explosión y un vivero muy rico. A la vez también, bueno, me entero ayer de la dimisión del subdirector del INAEM, y lo que veo es que, pues eso, que estas cosas no van de la mano, ¿no? Que por un lado sí que hay un vivero creativo muy grande, y por otro lado hay una estructura que hace aguas por todas partes para sostener a todos estos creadores y creadoras que vienen, ¿no? Entonces, bueno, pues lo miro con un poco de incertidumbre y a la vez quiero pensar esperanzada, ¿no? Porque vamos a seguir. No sabemos cómo, pero vamos a seguir. Hombre, por supuesto. Sí. Entonces, bueno, pues así veo el panorama. De hecho, es interesante lo que dices, ¿no? Como a pesar de que la estructura haga aguas, la creación es capaz de superponerse a ello. Al final, el teatro y la vida acaban siendo un continuo. Sí, en mi caso, además, que yo lo hablo, mi pareja también es dramaturgo y director. Bueno, de hecho, está ahora mismo viajando a Barcelona para hacer allí un monólogo suyo. Y nosotros hablamos que, claro, es que en nuestro caso, nuestro ocio y nuestro trabajo son la misma cosa. Entonces, a veces es muy difícil poner los límites, ¿no? Porque como nos gusta ver teatro, nos gusta hacer teatro, disfrutamos con la compañía, también están los encargos, hay algo de disfrutamos y tenemos 2 hijos a los que queremos con locura y dedicamos todo el tiempo del que disponemos, pero que a veces hay que poner un poquito de límites, porque llega un momento en el que no solamente es que sean la misma cosa, sino que a veces te confundes de dónde estás, y ahí hay que pararse un poquito y decir, no, venga ya, vamos a parar esto, que ahora estamos solamente aquí a jugar, a cocinar y a parar un poco la máquina, ¿no? Pero bueno, sí, el teatro y la vida, así es que la vida es un teatro, es así. Sin ensayo previo. Tenemos ya que despedirnos, Carolina, pero antes de despedirte, esta sección se llama Sin café como excusa, así que te voy a invitar a que imagines por un momento una persona o un personaje con el que, si pudieras, te tomarías un café sin dudarlo. ¿Cuál sería? Pues mira, hoy me lo tomaría con Alejandra Pizarnik. He leído ahí que, bueno, van a una publicación nueva sobre ella. Su poesía me fascina, pero lo que he leído de su persona también, y además he descubierto que tenía un gran sentido del humor, que siempre se le asocia, ¿no?, a un torbellino ahí como más oscuro, y me encantaría tomarme un café con ella, preguntarle miles de cosas, y no sé, igual hasta hacerle una obra de teatro en algún momento. Me encantaría. Carolina África, muchísimas gracias por haber estado charlando con nosotros. Ahí está el Cuaderno de Pitágoras en el Centro Dramático Nacional, y Otoño en Abril, que volvéis a la Sala Nave 73. Muchísimas gracias. A la cuarta pared. A la cuarta pared, madre mía, perdóname, sí. Que despiste. Otoño en Abril en la Sala Cuarta Pared. Y, sí, en la Nave 73 está mi marido con el monólogo. Claro, ahí estaba yo que estaba desubicada. En Otoño en Abril, sí. Efectivamente, en Cuarta Pared, y con el Cuaderno de Pitágoras en el Centro Dramático Nacional. Carolina África, muchísimas gracias por haber charlado con nosotros de todos estos años de teatro. Gracias a ti, un placer.